juego, ¿no? Definir. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza de la sangre que ejerce sobre la pared de los vasos. Correcto. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales producto de la contracción ventricular, ¿no es cierto? A eso se llama presión arterial. ¿Y a qué se llama tensión arterial? La oposición a esa fuerza. Es la resistencia que opone la pared arterial al flujo sanguíneo, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Pero para términos, para términos prácticos, presión y tensión lo vamos a utilizar de forma común, ¿no? O sea, va a ser sinónimo para nosotros. Pero tenemos que saber que es distinto. Presión es la fuerza que ejerce la sangre y tensión es la oposición que opone la pared arterial. Para evitar una excesiva distensión de las paredes. ¿No? Bien, entonces, cuando hablamos de presión arterial, tenemos que saber cuáles son los valores normales de la presión arterial. ¿Cuáles son los valores normales? 120 en la sistólica, Hay dos presiones, la ¿no? sistólica Una y mayor, la sistólica, 120. que se da cuando se produce la contracción del ventrículo, presión sistólica, que su valor normal es 120 milímetros de mercurio. Y hay otra presión que se llama diastólica, que es cuando el ventrículo se relaja. Pero no por el hecho de que está relajado quiere decir que no hay presión, también sigue habiendo presión, ¿no? Es 80 y eso se llama la presión milímetros. diastólica, que su valor normal es 80 milímetros de mercurio, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Ya sabemos qué es presión, ya sabemos cuáles son los valores normales, ¿no es cierto? ¿El ¿Qué más? instrumento? Muy bien, son instrumentos. ¿Dónde están sus tensiómetros? Aquí están. Entonces, para el registro de la presión arterial, hay dos métodos. En realidad hay tres métodos que se emplean. Se llama el método palpatorio, el método auscultatorio y el método oscilométrico. El método oscilométrico es con instrumentación, que no lo vamos a emplear. Pero palpatorio y auscultatorio sí lo vamos a emplear, ¿no? Y como dice su nombre, palpatorio es a través del uso del sentido del tacto. Y auscultatorio a través del uso del sentido del oído. Son métodos que se describen de forma separada, digamos, por motivos de aprendizaje, pero que en realidad van juntos. Siempre se complementan. El método palpatorio complementa al auscultatorio y viceversa, ¿no es cierto? Y cuando ya tengamos la práctica, lo vamos a hacer de todo un conjunto, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar nosotros nuestro instrumento, dos. Uno que es el estetoscopio, que ya lo conocemos, ya sabemos las partes y todo lo demás. Y el otro es el tensiómetro, ¿no? O esfigmomanómetro también se llama, ¿no es cierto? Que consta de un bracelete, que vemos acá, que está hecho de un material inextensible, es una tela que no se distingue, no es líquida, ¿no es cierto? Y que tiene un sistema de cierre, que puede ser dependiendo del modelo. Este, por ejemplo, es con scratch, no sé qué, hay otros con botoncitos, ¿no? Hay otros con hebillas, hay una serie de modelos. Este es el más comúnmente utilizado, porque es fácil poder determinar el diámetro dependiendo del grosor del brazo del paciente, ¿no? Pero que además tiene el mismo brazalete un dispositivo, ¿no? Es como una cámara, donde por dentro va una gomita, que es esta, que es como una especie de un neumático, que es insufle, del cual salen dos mangueras. Uno que va al manómetro, que es este, ¿no? Que en este caso es un manómetro aneroide, que tiene calibrado en milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Hay otros manómetros que son de mercurio. ¿Dónde están las fotos? No sé si por ahí hay una foto. Son de pedestal y tienen una columna como el termómetro, Sí. Que son teóricamente los más exactos. Lo que pasa es que este manómetro aneroide puede descalibrarse, ¿no? Normalmente la agujita tiene que estar sobre el cero, pero por alguna razón, golpes, caída, uso, qué sé yo, se descalibra. Hay forma de calibrar esto, pero el más exacto es el de mercurio, ¿no? Y la otra manguerita va a ir hacia la perilla de insuflación, es la perilla de insuflación, que tiene un sistema de válvula que hace que introduzca aire, pero que no salga el mismo, ¿no es cierto? Aquí está la válvula. Y tiene acá una llave de paso, que es el sentido del reloj. Hasta eso hay que decir, ¿no? Porque cuando están haciendo, no saben si a este lado o a este lado cerrar. El sentido de las manecillas del reloj es para cerrar, y el sentido contrario es para abrir, ¿no? Los jóvenes deben saber, los que tienen autos, cómo se ajustan las tuercas, en sentido horario, ¿no? Cómo se afloja, antihorario, es universal, eso sí, aquí es lo mismo. Entonces, esta perilla me sirve para insuflar el manguito que tiene acá introducido, ¿no? Bien, ya sé eso, ya tengo un instrumento, perfecto. Al registro de la presión arterial debo reunir ciertas características. Características del ambiente, características del paciente y características del medio, ¿no? ¿Cuáles son del ambiente?
Un ambiente silencioso, porque voy a utilizar la técnica de auscultación, por lo tanto tiene que ser silencio. Bien iluminado, tengo que observar, ¿no es cierto? Con temperatura agradable y que sea privado. ¿Cuáles son las características del medio? Que sepa, pues que conozca qué es lo que va a hacer y que tenga todo el material listo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que saber qué es presión arterial, cuáles son los valores normales, qué pasa si su presión está más alta, qué se llama eso, qué pasa si está baja, qué se llama eso. Todo tengo que saber para que interprete los hallazgos, ¿no? Tercero, ¿cuáles son los requerimientos del paciente? Que no esté cansado, agitado. Recordemos que la presión arterial, ¿no?, es variable en el organismo. Dependiendo del horario y la actividad del paciente, puede aumentar, disminuir o estar en un nivel medio, digamos, ¿no? Entonces, para el registro de la presión arterial, necesito que mi paciente esté primero en reposo. Por lo menos 15 minutos antes, no haber hecho ningún tipo de actividad física. No haber ingerido ningún alimento. No haber fumado, no haber bebido, ¿no es cierto? Entonces, tengo que preguntar a mi paciente si es que está dentro de esos requerimientos. Otro requisito del paciente es la posición. ¿Cuál es la posición ideal para el registro de la presión arterial? Les cuento que se debe tomar y se puede tomar con el paciente en el cúbito dorsal, sentado y también parado. Sí, Ideal es el cúbito dorsal, porque ahí se igualan todas sí, las las presiones. presiones. Pero no siempre va a haber camino. Entonces, en un paciente que esté haciendo un control general, esta posición es ideal también, ¿no? Sentado. Ahora, cuando sospechamos de hipotensión ortostática, por ejemplo, tenemos que hacerlo echado, sentado, parado, ¿no es cierto? Y hacer una comparación de los valores que obtenemos. Bien, entonces en este caso mi paciente está sentado. Voy a presentarme como de rigor, ¿no? Buenos días, soy el doctor Obando, ¿cómo se llama? David, le vamos a hacer un registro de la presión. Le voy a pedir por favor que se descubra el brazo, ¿no? Entonces, estando el paciente sentado, le voy a pedir que se saque la camiseta o el guardapolvo